Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Bueno, Pues vamos nada, aquí a hablar de esperando, cositas interesantes hoy, ¿no? sí, esperando un poquito a que se organice todo, porque esto es un follón. Menos mal que te tengo ahí detrás, porque si no, esto sería una locura. Y Bueno, estamos un ya por lo poquito, menos ¿no? estamos Hablando. los dos, sí, estamos los dos aquí, que ya por lo menos se ve todo bien. Y nada, nos presentamos si quieres así brevemente y empezamos a hablar de la materia, ¿vale? Empieza tú si quieres. Bueno, pues yo soy Rafael López, de Rafa Cazorla, y soy psicólogo, trabajo en Vital Clinic, y vamos a trabajar un poquito sobre el tema de psicología, o sea, estrés, ansiedad, por el tema de la nutrición y cómo nos relacionamos con la alimentación. Perfecto. Bueno, pues yo soy Carmen Martín, soy nutricionista de Vital and Clinic, o sea que somos compis. Y nada, sí, lo que tú dices, vamos, a mí me parece una palabra muy bonita lo de psiconutrición porque al final es donde se hace ese trabajo en conjunto, ¿no? Entre la psicología y la nutrición y de cómo podemos abordar muchos casos que vienen pues con problemas de ansiedad, que es el tema que vamos a hablar hoy, y cómo se relaciona y la necesidad de que trabajemos en conjunto en muchos casos cuando ya llegan a, a ciertos puntos o circunstancias, porque sí que en muchos casos pues los puedo yo abordar sin problema con herramientas, pero cuando ya pasamos un límite, pues sí que es necesaria ahí tu figura, ¿no? Si quieres, lo que podemos empezar es por hablar de la palabra ansiedad, ¿no? ¿Qué significa y cómo se siente la ansiedad? Para que la persona que lo esté escuchando o piense que lo tenga, se sienta identificada. Sí, mira, yo creo que el tema de la ansiedad, hay que diferenciar entre ansiedad y estrés. El estrés normalmente es algo que nos provoca una respuesta positiva, es decir, hay factores externos que nos van a demandar ciertas cosas y nosotros lo vamos a dar. Y la ansiedad lo que hace es ese estrés que hemos percibido, si perdura mucho en el tiempo, hay un cansancio, hay un agotamiento y eso nos lleva, de alguna manera, a que no podemos o a sentimientos, emociones que no van acordes con la respuesta que tenemos que dar, ¿no? Entonces nos sobrecargamos o de alguna manera a nivel fisiológico notamos ciertas sensaciones que lo que en realidad nos producen es un malestar. Pero hay una cosa muy clara, que es que la ansiedad es una alarma. Y es una alarma como una... Por ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? Que es como la alarma de incendio, ¿no? La alarma de incendio te está avisando de algo, algo que, no, que está ocurriendo. Por ejemplo, hay una alarma de incendio y está provocándose un fuego. Si nosotros hacemos un cortocircuito o apagamos esa alarma, el fuego se sigue quemando. Y eso pasa con la ansiedad. Si nosotros de alguna manera tapamos esa ansiedad, como puede ser aspectos como la nutrición, como alimentos o con ciertas cosas, al final lo que se estaba quemando se va a quemar. Por lo tanto, la ansiedad, en principio, es una llamada, es algo que nos va a indicar, oye, que algo está pasando y que tenemos que ponerle solución. ¿Duele? Duele. Pero molesta, pues sí, el ruido de alarma, los visuales también molestan, pero hay que atenderlas. Esto no es una cuestión de taparlo, ni de salir corriendo, ni nada de eso, hay que atenderlo, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos que solucionarlo. Y bueno, ¿y qué pasa cuando intentamos taparlo a través de la comida? Porque ahí está el problema, que canalizamos la ansiedad a través de la comida. ¿Qué Sí. hacemos? O sea, Mm, ahí eso pasa, claro, en muchos casos, o por lo menos lo que yo me encuentro, es que tienen ese estrés o emocionalmente están mal, o en este caso la ansiedad, y una de las maneras de canalizarlo, digámoslo así, es a través de la comida, para satisfacer un poco eso que tú dices, ¿no? Esa mm. falta o esa demanda del cuerpo por sentirse bien. Claro, los factores, a ver, tenemos que saber cuál es nuestra relación con la comida. Es decir, qué es lo que yo hago para relacionarme con ella, que creo que eso después va a aparecer porque es un tema de autoconciencia y creo que tú trabajas mucho el tema de la conciencia nutricional, ¿no? Ujú. Pero el tema principal es por qué aparece esa ansiedad, ¿no? Si es por una experiencia, o sea, es porque somos personas muy autoexigentes y en el día a día vamos y siempre tenemos la sensación de que mucho nos falta, o sea, mucho es más y necesitamos más. Y entonces el tema de la comida es como vale, dejo de escuchar esa voz que es autoexigente para mí y con la comida
pasa eso. O sea, yo dejo de escuchar esa voz de esa autoexigencia, ¿no? Después también puede aparecer por un vacío, una insatisfacción. Es decir, a nivel emocional me siento que no estoy desarrollado, que de alguna manera tengo carencias afectivas y lo sustituyo con la comida. O aparece, por eso, por lo que antes estábamos hablando, ¿no? De esos niveles de estrés tan intensos y altos y hago como un parón. Es decir, oye, dejo de escuchar la voz esa de autoexigencia, dejo de escuchar de toda la llamada a nivel exterior y a través de la comida hago ese parón y tengo pues esa pausa que me hace retomar energía y de la que yo me tengo que beneficiar porque si no es que no aguanto. Mira, hay una frase, porque estaba repasando algunas cosillas de psiconutrición de Lazarevich, que igual te suena también, que quería decirla porque me gusta bastante y es como muy concreta y habla de esto, ¿no? Y es que dice que comer es una estrategia de defensa, a lo que tú has referido, ¿no? Para enfrentar al estrés y a la ansiedad en ausencia de estrategias más adaptativas. Que al final resume un poco también eso que tú has dicho, ¿no? Y en este caso, por ir avanzando, siguiendo con lo que tú has dicho, ¿qué función tiene la comida en la ansiedad? ¿Qué aporta? Cuando una persona tiene ansiedad, y que ahora Sí. vamos a hablar más de esto y yo me enrollo más con este tema, ¿no? ¿Qué le aporta a esa persona a la comida o qué le calma? Me imagino que, claro, le calma la Mira, ansiedad, pero ¿qué mecanismo hay ahí? sí, sobre todo cuando utilizamos la comida para calmar la ansiedad, lo que estamos es tapando la ansiedad. Recordemos el ejemplo que he puesto. Si estamos con una alarma de incendios y hacemos un cortocircuito, dejamos de oírla y eso ya nos molesta. Entonces, cuando nosotros utilizamos la comida para tapar la ansiedad, ¿vale? Es como utilizar un medicamento, entre comillas, para no sentir dolor. ¿Qué pasa? Que la ansiedad nos está diciendo que hay algo de nosotros que no está funcionando. O sea, que hay algo, que tenemos alguna carencia, que tenemos alguna dificultad en las relaciones, que tenemos mucha autoexigencia, que tenemos mucho estrés. Y si dejamos de oírlo, si la tapamos con la alimentación, lo que hacemos es mantenerla ahí. La tapamos momentáneamente porque de alguna manera nos molesta, es algo inmediato, pero después va a seguir ahí. O sea, cuando de alguna manera pase X tiempo, pase el tema de que otra vez volvemos a las mismas sensaciones, vamos otra vez a volver con la ansiedad. Luego, ¿qué hace la comida? Pues tapa esa ansiedad o tapa ese proceso en que aparece el dolor o aparece el malestar. Y ahí es cuando tenemos que pararnos y decir, oye, ¿qué estoy haciendo con la comida? Claro, es que ahí entramos en ese círculo vicioso. No tratamos de raíz el problema, no trabajamos de raíz la ansiedad y claro, eso genera lo que tú dices, vamos a taparla de alguna manera para que no se note, para que no suframos tanto, pero claro, hay que tratar ese problema por un lado, la ansiedad, que sería el trabajo que se haría contigo, y luego por otro lado, para que nos sigamos en ese círculo vicioso, porque una vez que ya nos metemos en voy a comer como por ansiedad, que ahora hablamos un poquito más de alimentación consciente, y eso te va a hacer que empeore todo más, porque es como más, no como por necesidad, porque es un hambre emocional que se llama, que ahora también podemos hablar de los diferentes tipos de hambre. Al comer, no por necesidad, sino por encima de nuestra necesidad fisiológica, ya entramos en ese bucle en el que pues acumulamos grasa, somos más propensos a ya no solo exceso de peso, sino a todo lo que acarrea el exceso de peso y de grasa, que son muchas patologías, y esto a su vez empeora más todavía esa espiral, ¿no? que estamos creando. Entonces, aquí es muy importante y no es fácil enseñarle a la persona, al paciente en cuestión, qué hambre siente, que si es hambre emocional o es hambre fisiológica, y yo un poco así para que vayan poniendo en práctica y sepan distinguir más o menos, aunque no es fácil, normalmente el hambre emocional o el hambre por ansiedad, de lo que estamos hablando, es un hambre urgente. Es como que tengo la necesidad ya de comer, no puedo esperar y la mente te empieza a mandar un montón de mensajes que te sabotean, ¿no? De no pasa nada, cómetelo ya, por un poquito no hay problema, un día es un día, ¿no? Ese tipo de mensajes que suelen llegar. Ese es el hambre emocional, el urgente. Cuando empezamos a tener hambre, que además lo sentimos en el estómago, que sentimos el ruido de las tripas, que empieza poquito y va aumentando progresivamente y que puede esperar, estoy empezando a tener hambre, ¿no? Pero puedo esperar un poquito más y luego ya sí como. Ese sí es hambre fisiológica por necesidad.
¿Qué pasa? Que aparte de esto, de aprender a distinguir tipos de hambre, que además dentro de los tipos de hambre emocional hay varios, en concreto hay por ahí un libro que habla de los 7 tipos de hambre emocional, que pues sobre todo está los tipos de hambre por los sentidos. O sea, podemos tener hambre por el olfato, podemos tener hambre por el oído, por la vista, que eso lo comento yo muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces vamos andando por la calle y pasamos por al lado de una panadería y olemos el pan recién hecho y a lo mejor hace un rato que hemos comido, pero nos entra hambre, porque es hambre por el olfato. Entonces, ese hambre es emocional. ¿Qué pasa? Que tendemos a invalidar también el hambre emocional, que en este caso puede cubrir esa necesidad que tú dices de la ansiedad, ¿vale? No hay que invalidarlo tampoco, porque eso al final entra en ese bucle del no debo, del no puedo, y de aquí también podemos derivarnos un poco con el tema de dietas, restricciones, prohibiciones, que crea más ansiedad todavía. Cuando una persona viene a la consulta y me dice, yo me quiero poner a dieta, digo, no, a dieta no, yo te voy a enseñar a comer sano, porque si ya te metes en la cabeza la palabra dieta, piensas que te voy a limitar el consumo de ciertos alimentos. Se trata de un proceso de reeducación de hábitos donde enseñemos a comer al paciente de forma saludable y dentro de ese pack de comer sano está incluido también el comer de vez en cuando, de forma puntual, algo que no es sano y aprender a disfrutar de comer eso que no es sano. Eso forma parte del trabajo de alimentación consciente que en este caso hago yo con los pacientes. Sobre esto, bueno, ya sí podemos identificar, que tenía por aquí anotado también, el tema de la ansiedad con la comida. ¿Cómo podemos empezar, ya que hemos derivado por esto, podemos empezar a trabajar la ansiedad por la comida? Es decir, ¿cómo abordarías tú un caso de este tipo en consulta? Y ahora hablo yo también un poco de cómo haría yo por mi parte mi trabajo también en consulta con esto. Sí. Mira, yo creo que el hambre emocional está muy mal conceptuada, ¿no? Es que como tú has apuntado, ¿no? Parece que tener hambre emocional es malo. No, volvemos a lo mismo. O sea, la ansiedad lo que nos habla un poco es de procesos internos que tenemos que solucionar. Que lo hacemos de una manera o de otra, genial. Pero lo que no podemos es taparlos. O sea, ni podemos ignorarlos a través de ciertas cosas que hacemos. Hay que afrontarlos y esto es nuestro proceso natural en el que estamos ahora. Hace 5.000 o 6.000 años era un proceso diferente, donde el tema psicológico pues no había, porque era mucho más urgente el tema alimentario, y ahora pues vivimos en esta sociedad y se da estas cosas, ¿no? Lo que sí es importante es, cuando viene un paciente a la consulta, es saber qué es lo que hay detrás de esa ansiedad, ¿no? No solamente es, a lo mejor la puede tapar por la comida, como hoy específicamente estamos hablando, pero la puede tapar de muchas cosas. Y entonces entramos en un proceso personal de él, porque la etiqueta solamente se le pone al nombre de la persona, o sea, no podemos hacer etiquetas generales, ¿no? Y es muy importante saber qué creencias tiene debajo esa persona. Si está tapando el tema de la ansiedad porque es muy autoexigente, si tiene malas relaciones asertivas, si se siente solo, si se ha podido sentir abandonado, cómo recurre a través de esa creencia que se ha instaurado en la relación con la comida, ¿no? ¿Y de qué está huyendo? Ojo, y estamos huyendo de ciertas cosas y de ciertos procesos que tenemos que estar ahí. Por lo tanto, en la consulta lo que primero hacemos es revisar qué creencias hay, ¿no? Y, hombre, mirar evidentemente la relación que tiene con la comida. Si es una relación para tapar o es una relación de alguna manera nutricional, que en este caso no aparece en consulta. Pero sobre todo lo que miramos son las creencias. ¿Qué creencias hay, no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué cosas hay? ¿Qué mitos hay en la persona que se ha instaurado y que se ha instaurado como una verdad que es irrefutable, pero que no sabe por qué? Y además de ver cuál es el fondo, digamos, la cuestión de lo que está provocando la ansiedad, como tú dices, que a veces también puede ser, me imagino, tema de amor propio, autoestima, autoexigencia, todo lo que tú has dicho, el tema de autocompasión. Una vez que detectamos cuál es el problema de raíz que está provocando ese taponamiento, ¿no? de la ansiedad a través de la comida, ¿qué herramientas prácticas puedes tú recomendar o que puedan empezar a hacer los pacientes para trabajar un poco eso de raíz? Sí. Lo que tenemos que saber es cómo nos relacionamos con eso. O sea, vamos a ver.
Si el problema lo tienes tú o la ansiedad te viene por otra vía, no tienes que relacionarte con esa manera de una manera castigándote o de una manera que sea nociva para ti. Tienes que ser de una manera constructiva, tienes que ser de alguna manera, pues, que te aporte algo de felicidad y que te aporte algo de salud en ese sentido, ¿no? Entonces vamos trabajando lo que son las creencias, ¿vale? Lo que son las carencias, creencias y carencias, o sea, lo dices tú a nivel afectivo. Es que igual yo recurro a la comida porque quiero estar, porque quiero sentirme saciado y porque quiero sentirme bien, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿eso es sano para ti? ¿Eso de alguna manera está solucionando una parte, una huella emocional que vivenciaste en un momento muy determinado y que estás creyendo que se está reproduciendo en este momento? ¿O es un tema del pasado que has instaurado y que de alguna manera recurres para no afrontarlo? Ese es el tema, o sea, el tema es... O sea, hacerte cargo de tu proceso personal y que el psicólogo, el terapeuta, lo que sea, pues vaya acompañándolo, pero siempre desde una perspectiva simplista, o sea, singular, desde la persona y siempre en detalle con el tipo de relación que estás manteniendo con el contexto o con la sustancia o con lo que sea. ¿Vale? Vale. Bueno, por mi parte, como puedo trabajar yo un poco el tema de la ansiedad por la comida, empezando por concentrar al paciente por la consulta, tener muy claro el lenguaje también con el que se habla, porque ya la persona que entra por la consulta piensa que ya va a un sitio donde le van a prohibir cosas, como comentaban antes, ¿no? Que le van a poner una dieta, que le van a imponer, más que poner, imponer un tipo de alimentación que debe de cambiar de un día para otro, porque normalmente todavía se trabaja así, entre comillas, por desgracia, que no debería de ser, pero no puedes imponerle a una persona una forma de comer muy distinta porque no estamos preparados para tantos cambios de golpe. Entonces, se trata de ir haciendo o ir proponiendo pequeños cambios que tiene que ir instaurando en su día a día para que todo fluya de otra manera. Eso por un lado. Luego también el que entren y le empiecen a decir esto no puedes, esto no debe, a nivel mental obviamente, ya eso le está generando más ansiedad. Entonces, por mi parte, el evitar este tipo de lenguaje, ¿no? De dieta o aclararlo, porque realmente la palabra dieta no quiere decir dieta restrictiva para perder peso, sino que dieta es la manera de comer que tenemos nosotros. Dietas hay muchas. Puede ser una dieta sin sal, puede ser una dieta especial para una embarazada, puede ser... Dieta es comer, al fin y al cabo. Lo que pasa es que lo tenemos en el contexto de restricción, ¿no? Y no limitar cosas ni prohibir, es decir, lo que comentaba antes, enseñar a la persona a comer sano, y comer sano no quiere decir comer el 100% del tiempo sano, de voy a comer fuera, y no, porque es que yo como me estoy cuidando, no quiero postre. Pero vamos a ver, primero piensa, ¿a ti qué te apetece? ¿Qué te pide el cuerpo? Porque al final yo también esto lo digo mucho, se trata de desconectar de la cabeza y conectar con el cuerpo y atender a las necesidades corporales. A lo mejor en ese momento tu cuerpo te pide algo de dulce, pues te lo comes y lo disfrutas. Ahora hay que saber también qué porcentaje es este pequeño dentro de esa alimentación saludable, porque debe de ser como un 10 o un 20% de ese 100% como mucho. Y muchas veces pensamos que coger el fin de semana de libre total, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas, buffet libre con muchas cosas que no son saludables, puede ser ese 20%, pero ya sí que se pasa del 20%. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede elegir tener como un caprichito pequeño diario todos los días porque así te hace sentir bien, o a lo mejor tener un capricho un poquito más grande en el fin de semana porque lo prefieres, porque el fin de semana sales fuera a comer y te apetece comerte un postre cuando vas de menú o pedir otro tipo de cosas que no son habituales y que no son tan sanas. Ese sería el ejemplo. Entonces, ¿qué vengo a decir con esto? Pues que no hay que restringirse ni que aquí entra un poco también el tema de la autocompasión, que no se trata de estar ahí martirizándose con el no puedo, el no debo. O sea, ni invalidar el hambre emocional, que es lo que comentábamos antes. Aquí hay yo algunas herramientas que utilizo en consulta y siempre explico lo mismo, ¿no? Primero vamos a tener muy claro que es la alimentación consciente, que se trata de elegir con libertad lo que tú quieras comer, dándole prioridad a las opciones saludables. Eso es la alimentación consciente. Y además prestar atención plena al momento de la comida, porque además no solamente es comer sano, sino comer sabiendo lo que te estás comiendo, ¿no? En el momento que te sientas en la mesa, no llegar y corriendo, engullir
viendo la tele, ¿no? O viendo el móvil, que esto es muy, muy común, que no se trata de que nunca, nunca puedas ver el móvil ni la tele comiendo, pero en el momento que ya hay distracciones, tú ya estás dejando de prestar atención plena al plato que tienes delante. Y ya no es solo masticar, saborear y tragar, sino alimentarte con la vista, notar la textura, pensar qué te está aportando ese plato. Eso forma parte del mindful eating, que se llama también, ¿no? El prestar atención plena a la comida. Tener muy claro primero esto y empezar a trabajarlo. El masticar correctamente y comer despacio, además de disfrutar de cada bocado y de prestar atención plena a lo que comes, también beneficia al sistema digestivo. ¿Vale? Que ya aquí me voy a derivar un poco por otra parte que se conecta también con la psicoterapia. Masticar muy bien hace que tu estómago no trabaje tanto, que nos evitemos muchos problemas, porque también aparecen muchos casos en consulta de, pues, me sienta mal la comida, me siento muy pesada después de comer. En algunos casos es verdad que hay disfunciones o patologías digestivas, ¿no? Pero en muchos casos es un simple cambio en la masticación, es decir, come más despacio, mastica más, ya no me siento hinchada. Claro, porque es que no estás segregando suficiente ácido clorhídrico en el estómago para que se digiera todo bien, estás alargando el proceso, ya va a trompicones, ¿no? Eso por un lado. Y luego también esa alimentación saludable y ese prestar atención plena y ese liberar estrés y trabajar la ansiedad de raíz va a favorecer mucho, y lo tenía que nombrar porque a mí me gusta hablar de bicho, a la microbiota intestinal, ¿vale? Y en este caso hay una modulación también con las emociones, ¿vale? Cuando comemos sano, estamos bien emocionalmente, nos movemos, es decir, que nuestro estilo de vida está es sano y nos cuidamos, la microbiota va a ser más diversa. Aquí influyen muchas más cosas, porque aquí hay otro tema para otro directo sobre la microbiota, pero influyen muchas cosas. Pero el estar bien y el comer sano, incluso el tener contacto con la naturaleza y prácticas que te hagan estar relajada, benefician a la microbiota. Que precisamente si está sana y no está disbiótica o desequilibrada, hace que sí que se produzca la cantidad suficiente de serotonina, que es un neurotransmisor, que si quieres hablar un poco de esto también, que hace que nos haga sentir bien. Si nos aseguramos que hay una suficiente producción de serotonina, podemos también mejorar la ansiedad. Yo creo que también es una manera, desde mi parte, ¿no? Desde la consulta de nutrición, de trabajar esto, porque la serotonina al final es un neurotransmisor que te hace sentir bien junto con la dopamina, las endorfinas, etcétera, que haciendo deporte también hace que esté más alta. Si esto lo trabajamos y hay suficiente producción de serotonina, se comunica, yo siempre esto se lo explico así a mi hijo, hay un teléfono, ¿no? Un cable entre el estómago, entre el intestino y el cerebro, y entonces el cerebro llama y le dice al intestino, oye, ¿cómo están las cosas por ahí abajo? Si los bichitos de abajo están bien, pues van a decir, oye, pues está muy bien. Pues a nivel cerebral vamos a estar bien y emocionalmente vamos a estar bien. Entonces ahí es donde está esa conexión y viceversa. Es decir, si emocionalmente no estamos bien, también lo traspasamos a la microbiota y eso hace que también se pueda desequilibrar, ¿vale? Entonces por eso es muy importante el trabajar tanto a nivel de estilo de vida con respecto a la alimentación y ejercicio físico, y trabajarlo por tu parte con la psicoterapia. ¿Qué te parece esto de la conexión intestino-cerebro, Rafa? Opina tú. Bueno, es que ha hablado de varias cosas, ¿no? Creo que es importante lo que señalabas al principio, ¿no? Mucha restricción lo que nos hace es crear como un miedo a los productos buenos y a los productos malos, porque hay un sistema de creencias que se van formando ahí. Demasiado control de eso nos lleva a un descontrol, ¿vale? Y el descontrol nos lleva, entre comillas, a la profecía autocumplida, ¿no? Son de estos que llegan pacientes y dicen, yo no, si tengo un paquete de galletas en casa o si tengo chocolate, me lo como todo entero, ¿no? Y entonces aparece ahí una profecía autocumplida, que eso también se trabaja en el sistema de creencias. Y con respecto al mindfulness que estabas hablando, creo que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Pero tenerlo en cuenta en todos los aspectos de la vida. O sea, no podemos estar trabajando en una cosa y estar pensando en dos o tres que tenemos que anticipar. Y eso va por un estilo de vida y por un tema de estrés y por un tema, a lo mejor, quizás de las demandas que nos hacen a nivel externo. O lo que nos hacemos nosotros a nivel externo. Y eso hay que manejarlo. Manejarlo y saber qué es lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Con respecto a lo que estaba diciendo de mindfulness y tal, yo creo que
que hay simplemente hay un parar. Es pararse. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comer, vale. Pero ¿cuáles son mis aspectos nutricionales? Voy a comer porque es una ansiedad urgente, es un hambre emocional o hedonista, o es un hambre fisiológica. Me paro, si es una u otra, la identifico. Cuando la identifico, me pregunto a mí, oye, ¿qué aspectos nutricionales tengo de esto? Es un aspecto que es a nivel emocional y tal, y me voy dando respuestas poquito a poco. Y si no, pues lo hago con la consulta, que también, o sea, que todo es válido en este sentido, ¿no? Entonces es llegar a eso, al inicio, llegar a la pregunta a mitad de comida y llegar a la pregunta de decir, oye, ¿qué función ha tenido la comida cuando la he terminado? Creo que eso es en Mindfulness, explicado un poquito muy rápido, ¿no? Con respecto a las conexiones que hay de serotonina con el nervio vago a nivel hipocampo del cerebro y tal, es que es así, o sea, tiene una conexión y lo que es el corazón incluso y la flora intestinal está conectado con ese nervio y con los aspectos. Sí que está demostrado que la serotonina se segrega con una buena alimentación, que era el tema de la felicidad, se segrega también con el deporte y nos ayuda, entre comillas, a que el cerebro sea más feliz. Llamarlo así a nivel muy práctico, ¿no? Pero también otras sustancias, la adrenalina, el GABA, ciertas cosas que podemos segregar. Y creo que hay elementos que de tu formación y desde lo que tú trabajas provocan esa segregación, ¿no? Pero que tenemos muchas alternativas. Incluso lo que es una relación de la acidez y todo esto que provoca, ¿no? Los pensamientos felices no segregan tanta acidez en principio. Entonces, sobre la microflora van a actuar más positivos, ¿no? O sea, es que somos tan complejos y es tan maravilloso ver de forma holística cómo trabajamos los cuerpos, la mente, cómo hay esa relación que ya nos decían los griegos, ¿no? Mens sana in corpore sano, esa relación que hay entre cabeza, cuerpo y cabeza es fundamental. Y para eso muchas veces tenemos que verificar nuestro estilo de vida, porque es que vamos muy apretados, pero para todo, vamos muy apretados, ¿no? Y hay que ser un poco consciente de esas paradas, pero esas paradas para que no se produzca la ansiedad, y si se produce la ansiedad es para verificar, oye, ¿esto me viene de dónde? Y de dónde me viene, voy a solucionarlo de dónde me viene. No tengo que solucionarlo con más ansiedad o no tengo que solucionarlo después cuando ya haga todas las cosas que tengo que hacer y lo soluciono con la comida, lo soluciono con drogas o lo soluciono con muchas otras cosas, ¿vale? Creo que eso es importante. Sí, lo de la parada que tú dices es muy importante, incluso la parada cuando te vas a sentar a comer. Que parece, cuando te vas a sentar a comer o cuando te aparece esa experiencia de antojo, de ansiedad de comer, es muy importante también pararse. Es más, es una de las cosas que yo recomiendo en una de las herramientas que explico para aplicar, ¿no? Que lo primero que tienes que hacer es parar, respirar varias veces, porque precisamente como esa hambre te crea urgencia y no te deja que pienses más allá, pues el parar es súper importante. Y en el momento de sentarte a comer igual para valorar lo que tienes delante. Para, respiras varias veces, miras lo que tienes delante y seguro que vas a disfrutar un poquito más de esa comida, porque precisamente una de las cosas que también me encuentro yo mucho en consulta, que es muy frecuente, es que la gente viene con el síndrome del plato vacío, que se llama. Y esto viene también de trasfondo de la infancia. Cuando desde pequeños nuestros padres o los cuidadores que estuvieran con nosotros, porque los abuelos también y las abuelas, nos obligaban a comernos el plato y hasta que no te termine el plato no te levantas de la mesa. Yo eso, que trabajo ahora mucho también con familia, les digo, no obliguéis a los niños a comer, porque es que luego pasa esto. Luego en la edad adulta tienen ahí ese pequeño trauma y aparte de relacionar la comida con las emociones, lo siguen teniendo y a día de hoy pues tienen un problema, que no saben parar cuando están saciados. Y aprender tanto a detectar el apetito real, fisiológico, como la saciedad es súper importante también en el trabajo de alimentación consciente. Y no es tan fácil. Entonces, cuando tú le propones a un paciente, ¿cuándo te sacias? Pues cuando te sacies, para. No es tan fácil, porque tienen en la mente grabado eso de hasta que no acabe lo que hay en el plato, no he terminado. Entonces, en ese sentido, también lo vamos a ayudar, porque con herramientas, ¿no? De cuándo sé que estoy saciado, cuándo me puedo dar cuenta o de qué manera lo puedo hacer para ajustar a lo que yo necesito, a lo que necesita mi cuerpo. No sé si vas a decir tú algo, Rafa. También, sí, hay una cuestión, ¿no? Que es que, por ejemplo, el tema de la saciedad, ¿no? Es muy curioso como el azúcar, lo dulce, ¿no? Como incluso estando saciado,
podemos de alguna manera apretar un poquito más y tomarlo al final, ¿no? El postre no es una casualidad de que esté al final, ¿no? Y es una cuestión que es casi a nivel genético, ¿no? Y según tú lo sabrás mejor que yo, todos los estudios que dicen que, bueno, que va por un tema genético, porque en muchísimos años el tema de ser cazadores, recolectores, encontrar algo y sobre todo el tema de cómo se alimenta el cerebro, ¿no? Y cuál es la función que tiene de preservar un poquito la vida, ¿no? Lo que pasa es que ya llega el momento en que empezamos a ser agricultores y entonces empezamos a ser más tranquilos, más sedentarios, hasta que llega un momento en que nos cambia totalmente de aquellos cazadores recolectores a estos de aquí, a lo que somos ahora, entre comillas, sedentarios y poquita cosita más, y trabajar mucho con la cabeza. Había una relación de gasto energético bastante alto, pero claro, la cantidad de años que nos hemos tirado es inmensa, de cazadores recolectores es inmensa con respecto a la que estamos teniendo ahora. Toda esa evolución genética tiene un trasfondo, pero es que no es que está metido en nuestro cerebro, es que es una cuestión que es muy curiosa, ¿no? Y no va, por ejemplo, como el tema de la dependencia a drogas y tal. La droga no es un alimento y el azúcar, por ejemplo, si lo dulce sí es un alimento, ¿no? Creo que hay que diferenciar un poquito en ese sentido, ¿no? Y creo que es verdad que hay que enseñar mucho a nivel cultural, a nivel de lo que es el tema del azúcar, a nivel de lo que es, ¿no? Porque ahora parece que el que no lleva, el que lleva una fruta, un plátano o tal al instituto o al colegio es que es muy pobre, ¿no? Pero el que tiene que llevar ya los triguetrones o todos los de estos productos elaborados, ¿no? Y eso también es un engaño, que seguramente tú, pues en consulta estás trabajando y trabajando bien, pero lo que hacemos es, quizá a lo mejor los padres, condicionar mucho lo que tú dices. Oye, a nosotros no condicionado con el tema del plato vacío, a mí sobre todo, vamos, yo pillo un plato y ni manera. Por eso me he hecho poquito, ¿no? ¿O no? Yo me resistía con la lenteja. Mi Entonces, madre me decía, cómete la lenteja. Digo, yo me resistía, yo me he dejado siempre algo. Pero sí que hay muchos casos que pasa. sí, y creo que es importante, ¿no? El tema, por ejemplo, de tener una alimentación coherente y llevarla a cabo, ¿no? Desde la infancia nos condiciona un poquito en el de este. Pero volvemos a lo mismo. Somos adultos, somos personas que podemos manejar toda nuestra conducta, podemos entender las emociones, no manejarlas, porque eso va a ser bastante más difícil, pero podemos cambiar la trayectoria. No tenemos que seguir anclados, no tenemos que seguir bloqueando cosas, sino que podemos trabajarlo y podemos liberarnos de muchas cosas. Y eso yo creo que es lo que apuntamos desde la psicología, desde la psiconutrición y todo esto, es lo que se apunta. Sí. Bueno, pues Rafa, no sé si tú quieres comentar algo más. Es que claro, aquí hay muchas cosas que se pueden hablar y nos podemos alargar muchísimo. Pero bueno, yo creo que lo más Sí. importante que hemos dejado claro que es la ansiedad, porque en muchos casos pues al final se tapa o se canaliza con la comida, cómo podemos trabajar también esa ansiedad a través de la comida o mejorarla por mi parte y por tu parte y que es muy importante, sobre todo trabajar desde la psicoterapia, obviamente, a gestionar eso, ¿no? De la preemocional. Por lo menos, uy, disculpad, me estaban a mí llamando por aquí por teléfono y no he tenido que quitar el móvil, así se la he quitado. Que es importante trabajar en común esto, que sí que hay casos que son más leves, ¿no? Que pueden trabajarse con las herramientas que yo tengo, pero cuando ya es una ansiedad más importante, que cuesta, que hay que trabajarla de raíz, lo que tú dices, porque hay problemas de trasfondo que pueden ser de relaciones o de problemas personales o incluso de la infancia, pues que ahí es importante trabajarlo contigo y hacerlo en común. Pues ya está, yo creo que más o menos hemos hablado muchas cosas interesantes y hemos dicho incluso cómo podemos abordarlo y ayudar desde la clínica, desde Vital and Clinic, que estamos los dos allí. Yo estoy los lunes, siempre, todo el día. Así que nada, allí me tenéis para vuestra disposición para lo que necesitéis. Por ahí han dejado personas algunos comentarios y demás porque se han sentido identificados por lo que hemos ido hablando. Y nada, que allí nos pueden encontrar y que es muy importante si es una ansiedad que les cuesta mucho controlar, que es muy difícil, abordarlo desde la psiconutrición. Y la psiconutrición es nutricionista y psicólogo de la mano, no por separado. Así que
Espero que le haya gustado a todo el mundo lo que hemos hablado hoy. Y nada, nos vemos en una próxima. A ver si, que aquí hay muchas cosas de las que hablar en relación a la psiconutrición. Sí, 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 nos vemos. Muy bien, pues nada, solamente decir que la persona se permita pedir ayuda, que creo que es lo más importante, que las emociones es algo difícil de entender, pero que nos acompañan siempre, ¿eh? O sea que aunque no aunque queramos liberarnos de ellas, va a ser muy, muy difícil, ¿eh? Sí, sí, hay que afrontarla siempre. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Chao. Adiós. Hasta luego.